Muy bien, buenas tardes a todos. Es para mí un verdadero honor y una gran alegría dar comienzo hoy a este espacio de diálogo entrevistando al doctor Antonio Piñero. El profesor Piñero es licenciado en Filosofía Pura de la Universidad Complutense de Madrid, en Filología Clásica de la Universidad de Salamanca, en Filología Bíblica Trilingüe de la Universidad Pontificia de Salamanca y es doctor en Filología Clásica de la Universidad Complutense, aunque realizó parte de su doctorado en Alemania. Catedrático emérito de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid y una de las voces más reconocidas en lengua española en el estudio del cristianismo primitivo y del Jesús histórico, aunque también del mundo. Pero además de su extensa y sólida obra académica, ha publicado decenas de libros en colaboración y propios y ha dirigido como editor también numerosas otras obras sobre el cristianismo primitivo. El profesor Piñero ha tenido la generosidad intelectual de abrir el conocimiento especializado al diálogo con el público amplio, sin renunciar nunca al rigor ni a la complejidad propia del oficio de historiador. Profesor Piñero, es un verdadero privilegio poder conversar hoy con usted. Muchas gracias por su tiempo y su disposición. Bueno, yo le agradezco muchísimo y créame de verdad que no es, como diría yo, esa falsa modestia. No, es que yo me siento muy abrumado cuando me dicen a mí estas cosas, porque al fin y al cabo, pues yo no he hecho nada más que seguir una carrera académica, eh, quizás con notable número de publicaciones, pero yo, la verdad, no me considero uno de los, quizás en lengua española, quizás, ¿no? Pero en el mundo hay muchísima gente que ha publicado, tanto en inglés, francés, alemán o en Alemán. italiano, libros más sensatos, creo yo, o más amplios o más sólidos sobre Jesús de Nazaret. Es decir, que yo reduciría el ámbito mío, aunque tengo algunos libros publicados en inglés, pero el núcleo de mi publicación es en castellano y puede ocurrir, y ocurre de hecho, que lo digo en latín porque se suele decir eso de Hispanicum est non legitur. Está escrito en español, no se lee otro, yo se lo leí a un holandés que decía Batavum, los bátavos son los holandeses en latín. Batavum est non legitur, ¿no? Entonces, hoy día yo creo que no se lee casi ni siquiera en francés o en italiano. Hay un dominio tan abrumador, y esto me parece sencillamente horrible, un dominio tan abrumador del ámbito anglosajón que me parece absolutamente injusto que algunos libros que yo creo muy superiores, y voy a nombrar uno o dos, que no están en inglés, ¿eh? Que sean totalmente ignorados. El primer libro es el Jesús, así, Jesús de Charles Guignebert, Guignebert, Guignebert. A mí me parece un libro auténticamente maravilloso. Bueno, pues yo prácticamente, bueno, totalmente científico, totalmente racionalista, muy histórico, conoce perfectamente, siendo francés, la literatura española, italiana, la alemana, que los ingleses la desconocen a menudo, y Guiñever la cita muy notablemente. El libro de Guiñever de 1933, que es como un, ¿cómo diría? Como el apoyo a una obra antigua de 1906 de otro francés, Alfred Loisy, Loisy, Alfred Loisy, y que constituyen esos dos libros, en mi opinión, la literatura básica francesa sobre el estudio crítico de Jesús de Nazaret, histórico crítico, a la altura,
exactamente igual que cualquier publicación alemana o inglesa. Pues vean, esos libros, tanto de Loisy, Losi, como de Guilleber, son totalmente desconocidos. Vamos, yo eh, tengo libros, pues por ejemplo, no sé, yo diría, tengo ahora un libro este de Casey, que es un libro muy bueno, pero desconoce paladinamente estas publicaciones y se centra sobre todo en la literatura anglosajona. Es verdad que Casey cita algunos libros en alemán, pero son pocos. Y desde luego no en italiano y no en español. Bueno, pues entonces uno se queda como muy entristecido al pensar que al menos en francés hay dos autores que merecen tanta honra y gloria sobre el estudio de Jesús de Nazaret, como puede ser Ernst Käsemann, Günther Bondmann, Rudolf Bullmann y algunos otros norteamericanos, o el libro de Maurice Casey u otros ingleses como N. T. Wright, etcétera. No desmerecen en nada, absolutamente en nada. Y están escritos en una lengua para nosotros muy accesible, ¿eh? Bueno, por lo menos los que somos un poquito mayorcitos, que estudiamos francés en la escuela Sí. y en el colegio, en vez de inglés, pues leer en francés nos resulta relativamente fácil. Bueno, ya nos hemos acostumbrado a leer en inglés y prácticamente lo estamos leyendo todos los días, pero quiero decir que también en francés y en italiano, por ejemplo, Boccaccini tiene cosas. Boccaccini se escribe tal cual, pero con dos Cs en Bocca y en Cini. Boccaccini, Gabriele Boccaccini, pues tiene también cosas muy buenas y sin embargo son desconocidas. Parece como si la lengua inglesa hubiera arrasado no solamente en el ejército, en la potencia industrial, sobre todo de Estados Unidos, sino también en la implantación de la lengua anglosajona, de tal modo que lo que no se escribe en inglés es como si no existiera. Y ya podemos patalear y chillar y llorar que no hay remedio. Por Ya no eso hay remedio. por Es eso, decir, sí. si uno quiere que le oigan, no tiene más remedio que traduzcan su libro al inglés de algún modo, y si no, está condenado al más oprobioso silencio. Qué pena ese sesgo anglosajón, por eso lo admiramos, profesor, y le agradecemos mucho por su configuración, su mentalidad amplia y por su conocimiento bibliográfico universal con respecto al Jesús histórico. Y nosotros estamos muy acostumbrados, los oyentes y quienes lo seguimos, a escuchar muchos acerca de sus estudios, de sus comprobaciones, análisis. Yo quisiera comenzar preguntándole, por favor, si nos podría contar cómo fue que tomó la decisión de dedicarse al cristianismo primitivo, si hubo alguna circunstancia vital que marcó un punto de inflexión en esa decisión, No, no, algún maestro, no fue libro, ninguna ¿cuál fue la razón? circunstancia. Gracias por la pregunta y que me lo han preguntado alguna vez. No fue una circunstancia vital o algo así, que yo tuviera, por ejemplo, una aparición o algo así, interna o una visión. No, no, no. Fue un impulso de mi antiguo director de tesis doctoral, que era un hombre egregio dentro de la filología clásica en el ámbito de lengua española, que se llamaba Luis Gil Fernández. Ese señor, Luis Gil Fernández, ya murió, que tiene algunos libros muy buenos sobre hispanismo, sobre el mundo clásico. Por ejemplo, tiene un compañero para companion, ¿no? Para estudiar a Herodes junto con Laso de la Vega, que me parece maravilloso. Tiene un estudio sobre la medicina popular en el mundo clásico que me parece insuperable. La medicina popular en el mundo clásico insuperable. Los antiguos y la inspiración poética me parecen libros insuperables y yo he seguido la línea de este hombre.
Yo me fui de Salamanca a Madrid, de la Universidad de Salamanca a la Complutense, detrás de este personaje, lo cual lo dice todo. Él se trasladó de catedrático de Salamanca, repito el nombre, Luis Gil Fernández. Y yo me fui a Madrid detrás de él, sin más. Lo cual, bueno, pues yo me podía haber quedado perfectamente en la Universidad de Salamanca. Y tuve oferta, una oferta muy seria, de alguien que en ese momento era el decano. Pero me fui detrás de este personaje y ese hombre me dijo, y ahora ya respondo directamente, yo tengo un libro sobre los antiguos y la inspiración poética. Y tengo la idea de que esa inspiración poética de los antiguos, que es esencialmente platónica, es decir, resumo brevemente, Platón pensaba tanto del profeta como del poeta, que la divinidad o la musa penetraba dentro de su persona, le vaciaba de algún modo la mente, quedaba inspirada, transpuesta, es decir, la idea de que cuando la inspiración divina entra en el ser humano, la razón humana tiene que apartarse, porque no hay posibilidad de comparación entre razón humana e inspiración divina. Y entonces este hombre había hecho, Luis Gil Fernández había hecho un libro sobre los antiguos y la inspiración poética. Y entonces a él se le ocurrió la idea de que probablemente el canon de libros inspirados del Nuevo Testamento se debía al proceso de la inspiración y que esa inspiración era griega, de Platón, del Cedro sobre todo, y no judía. Es decir, no era el profetismo judío que en algún momento puede parecer. El profetismo judío puede sí, en algún momento hay algunos casos de experiencias de traslación mental, pero en líneas generales el profeta judío es más bien un energúmeno, ¿no? Que critica a los reyes y a los sacerdotes y a todo esto, pero muy, muy humano, muy humano. Y así hasta Juan Bautista que es el último profeta que nos interesa a nosotros como cristianos entre los judíos. Bueno, pues bien, yo caí en la cuenta de que la inspiración profética no había sido el motivo para seleccionar los libros de la lista o canon de libros sagrados del Nuevo Testamento. Y llegué, después de mucho estudiarlo, todo, pero que mi tesis, esa tesis duró 4 años, ¿no? Pues a la idea de que si el canon, Perdimos el audio, profesor. A ver. sí que mi Ahí está. conexión, Ahí está. La conexión se perdió unos segundos. bueno, Bien. porque estoy en un pueblo rodeado de montañas y ahora hay aquí tormenta. Oh, Entonces es posible que haya eh, al- interconexión con la antena. Bueno, lo que les decía, yo llegué a la conclusión radicalmente opuesta de este Luis Gil Fernández y pensé, vamos, y lo demostré, que la lista de libros sagrados del Nuevo Testamento no podía deberse a la inspiración. ¿Por qué? Porque si todo libro inspirado hubiera entrado en el Nuevo Testamento, como la mayoría de los cristianos primitivos, y había muchos profetas cristianos primitivos, se consideraran inspirados, cualquier publicación de ellos hubiera entrado obligatoriamente en la lista de libros del Nuevo Testamento y entonces en vez de tener 27 libros habría tenido 2000, ¿no? Y dije yo, esto no puede ser. Y efectivamente llegué a la conclusión de que la elección de libros sagrados del cristianismo se debió a otra cosa. Ahora lo explicaré. Bastante más sencilla y más sociológica, pero no se debió a, a que el libro fuera inspirado en sí, lo cual no quiere decir que una vez elegidos esos libros sagrados no se consideraran inspirados. Por supuesto que sí, y más que otros.
¿Y por qué? Yo digo que el por qué, pues porque los libros del Nuevo Testamento se formaron como una lista por una operación realmente sociológica. Había varias iglesias ricas en la antigüedad, ¿no? En el siglo, mediados del siglo segundo, o primero, finales de primero y mediados del siglo segundo. ¿Qué ciudades eran esas? Pues Roma, Alejandría, Antioquía, Éfeso, Tesalónica menos, pero también eran ciudades ricas y por lo tanto tenían un judaísmo, eh, una base judía interesante y judeocristianos. Bueno, pues lo que ocurre es que a partir de Roma, la Iglesia de Roma, que tiene más dinero, así de claro, por lo tanto es más potente, ¿no? Pues en el intercambio de comunicaciones con la pequeña iglesia, por ejemplo, de Antioquía o de Tesalónica, con la iglesia más grande de Alejandría, se preguntaban entre ellos, ¿y ustedes qué leen en la reunión de los domingos? A ver, ¿qué leen? Y yo creo que el canon se debe a eso, a que se intercambiaron noticias de qué leemos los domingos. Y bueno, ahora diré también algunos condicionantes entre ciudades importantes y ricas, que repito, que son Roma, Alejandría, Antioquía, Éfeso, Tesalónica, ¿no? Ahora bien, naturalmente influyeron también otros motivos, como por ejemplo los evangelios, que aunque no hubieran sido escritos directamente por los apóstoles, que ya se empezó a dudar. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos, ya se dice en el siglo segundo que no lo escribió Pedro, sino Marcos, que era discípulo de Pedro, pero siguiendo las ideas de Pedro. Ya en el siglo segundo ya empezaron a pensar que los evangelios habían sido escritos no por los apóstoles, sino por seguidores directos de los apóstoles. Y eso les bastaba. Bueno, pues entonces la formación del canon se debió a un motivo sociológico, aparentemente llano. Es decir, iglesia rica, que era preguntada por una iglesia también importante, pero menos rica, a ver, ¿qué leen ustedes los domingos? Así de sencillo. Y entonces pues se comunicaban, repito, los nombres de las iglesias importantes, ¿no? Roma, Alejandría, Antioquía, Éfeso, Tesalónica. Y entonces se comunicaban los nombres y fueron aceptados porque se leían en las iglesias. O sea, que uno puede decir, ahora posterior, sí, sí, esos libros son inspirados, pero no están en la lista de inspirados que ahora sí los consideramos como tal, porque fueran inspirados. Y repito el argumento, porque todos los cristianos se creían inspirados y cada escrito de cualquier cristiano tendría que haber entrado en el cano. De ningún modo. Fue una cosa mucho más pedestre y sencilla. ¿Qué lee la Iglesia de Roma? ¿Qué lee la Iglesia de Alejandría los domingos o la de Tesalónica? Y así fue como se formó ese canon de 27 libros que más se leían. Una explicación pedestre, a que sí, como muy a ras de tierra. Pero repito, no hay otra. Es que no hay otra. Primero porque no tenemos ningún documento y que por lo tanto, ningún documento que nos diga cómo se formó el canon, el Nuevo Testamento. Pues no hay ninguno. Entonces simplemente tenemos que rastrear posibilidades y vemos que la comunicación entre las iglesias es lo más probable por medio de los mercaderes y la comunicación era constante. Por ejemplo, navíos que partían de Alejandría, que subían hasta Antioquía y que pasaban y que luego iban directamente hasta Roma, pues eran continuos. El puerto de Cesarea también en Judea, pues también tenía bastante movimiento.
porque durante el verano amplio, ¿no? De abril hasta septiembre, ¿no? Pues comunicarse por barco era mucho más rápido que no dar toda la vuelta. Imagínense con caballos, mulas o dromedarios llevando un libro desde Alejandría hasta Roma, dando toda la vuelta, ¿no? Allí. El final de Egipto, el desierto del Sinaí, Fenicia, Siria, toda Turquía, todo, todo el camino de la gran estrada del norte de Grecia que comunicaba por el norte Grecia con Roma. Hombre, eso es posible, pero era mucho más cómodo. Y con buen tiempo, un barco con vela y con remos salía de Alejandría con buen tiempo, ¿eh? Tenía suerte de tener un viento sur y luego un viento del este, o incluso un viento del norte, con tal de que no fuera del oeste, y las naves iban de Alejandría a Roma con facilidad o de Cesarea a Roma con relativa facilidad. Es decir, que es verdaderamente curioso cómo la elección de libros sagrados se basa en una cosa tan sencilla como la respuesta entre los jefes de ciudades con grupos cristianos importantes, la respuesta a esa pregunta: ¿qué leen ustedes los domingos? Sin más. Es decir, no es que vino el Espíritu Santo, como una paloma empezó a volar e inspiró a unos cuantos profetas que dijeron: mire, los libros que deben leerse son este, sino otro. Nada de eso. La explicación es mucho más a ras de tierra. Y creo que ahora ha quedado claro, es una explicación sociológica. Y si quieren, mercadotécnica, ¿no? Es decir, los mercados iban más rápidos de abril a septiembre vía mar que no por tierra, ¿no? De Alejandría hasta Roma. Y de Roma, no digamos, ¿no? Al revés, o de Roma a las Galias, Masilia, o a Hispania, a Cartagena. Esos eran los dos sitios a donde, increíblemente, un piloto que no tenía brújula y llegaba directo. Bueno, eso es una maravilla, ¿eh? Esos pilotos antiguos con el sol, que además se va moviendo, y con las estrellas, que además se van moviendo todas, son estrellas fijas, pero que se mueven durante la noche. Se llaman estrellas fijas porque se muevan todas, ¿no? El cielo cambia, pero se va moviendo así. Pues iban, sin dudar, de Alejandría a Roma y sin dudar desde Roma hasta Masilia, Marsella, o desde Roma hasta Cartagena. Increíble, pero es verdad. Y entonces así se difunde el cristianismo y así se difunden los libros sagrados. Y esto es una explicación mercadotécnica, sociológica y nada más. Oiga, amigo, ¿qué lee usted los domingos? Ahora, una vez claro, eh, las iglesias que empezaron a informar a Roma y todo eso, tampoco eran tontas, no leían cualquier cosa. Leían algo que creían que procedían de los seguidores inmediatos de Jesús o bien de los seguidores inmediatos de esos seguidores, de alguna manera. O sea que había una cadena de como mínimo, bueno, un miembro, ¿no? O dos o tres miembros, pero que fueran seguros. Es decir, yo soy discípulo de un seguidor de Jesús, pero bueno, no he escrito nada, lo que sea, he transmitido solo, y otro que es discípulo mío, ¿no? Pues no es inmediato de Jesús, pero bueno, la tradición todavía se mantiene firme. En fin, hay que explicar todo esto por criterios mucho más pedestres y no acudir enseguida a la inspiración y todas esas cosas. Lo cual no quiere decir que luego la Iglesia posteriormente diga: bueno, pues sí, estos son sagrados,
porque tienen un contenido conforme a una regla de la fe y porque creemos que han nacido de la pluma, si no de seguidores inmediatos de Jesús, sí de seguidores inmediatos de esos seguidores inmediatos. Y así se va formando el Nuevo Testamento. Gracias, profesor. Hemos aprendido de sus multiplicados libros y de sus extensas conferencias maravillosas acerca de la cronología de la evolución de estos escritos y de la distancia que hay en cuanto a estos escritos y la vida, la existencia de Jesús. Yendo al Jesús histórico, ¿qué sabemos, doctor Piñero, con razonable certeza sobre el entorno familiar de Jesús, sus padres, la cuestión de los llamados Pues mire, con hermanos? razonable certeza, así, con razonable certeza es que sus padres se llamaban María José, que el entorno familiar, que no sabemos dónde nació Jesús, puesto que un evangelista dice que en Belén y otros dicen que en Nazaret, ¿no? Pero, bueno, o no dice nada, como Marcos, pero da a entender que su patria es chica. Entonces, ¿qué sabemos de dice, ¿no? De la familia de Jesús? Pues, pues poco, ¿no? Que debía de ser una familia judía, que si hacemos caso a Marcos, Evangelio de Marcos 6:3, Jesús era el mayor de una familia numerosa y que a tenor del nombre de los cuatro hermanos, de las hermanas no se dice el nombre en Marcos 6:3, pero los hermanos de Jesús son todos nombres de patriarcas, ¿no? Entonces, su familia debía ser muy religiosa porque a cada hijo que salía le daba el nombre de un patriarca de Israel, ¿no? Bueno, pues entonces, eh, ¿qué sabemos? Pues poquito más. María José, que quizás, probablemente, nace en Belén, que probablemente empieza su vida pública ya de mayorcito y que en líneas generales, lo que se dice de los dichos y hechos de Jesús, ya de mayor, ya de mayor, paréntesis, de la infancia, Lucas 1:2 y Mateo 1:2, que son inventos del siglo segundo, no se sabe nada seguro. Pero ya de Jesús mayor, a partir de, pongámoslos, tenía como unos 30 años, cuando se lanza a predicar, probablemente no mucho tiempo, ¿eh? No puede llegar a un año, a pesar de que el Evangelio de Juan narre 3 Pascuas en Jerusalén, es inverosímil, porque si Herodes Antipas había matado a Juan Bautista, al sucesor y más potente de Herodes Antipas, digo, de Juan Bautista, pues lo perseguía también, que era Jesús. Es decir, la vida de Jesús debió de durar entre 6 meses y 9 meses, o por ahí, no más. La vida pública. Ahora, ¿qué probabilidad hay que los evangelios nos narren de verdad la vida de Jesús? Bueno, pues hay un acuerdo entre los estudiosos. La localización geográfica de dichos y hechos de Jesús, que varía de un evangelista a otro a menudo, esa es invento de los evangelistas. Y algunos hechos milagrosos, andar sobre las aguas, multiplicación de los panes, algunas curaciones pueden estar exageradas como resultado de ese impulso de la antigüedad a magnificar a los héroes. A los héroes no se cuentan los defectos. La biografía de un héroe antiguo, nada de que tenía un defecto, no, no, no. Solo sus grandes virtudes y maravillosas hazañas. Entonces, claro, eso pasa con los evangelios igual. Eh, la infancia, como digo, de Jesús, de Mateo y Lucas son añadidos posteriores y solo tenemos en los evangelios una relativa certeza de que están contándonos
los hechos y dichos de Jesús desde que fue mayorcito, prácticamente desde el bautismo de Juan, no antes, desde el bautismo de Juan, y él se lanza a formar un nuevo grupo y a predicar la inmediata venida del reino de Dios. Y ahora, ¿por qué defendemos la historicidad de ese núcleo de los evangelios? Porque si usted toma el grupo, y lo puedo leer así con un libro que yo sigo mucho, que es de Dale Allison, que no prueba estrictamente ni pretende probar cada una de las secciones de los evangelios como históricos, pero dice, hay ciertos temas o bloques de tradiciones que se repiten, es decir, lo que se llama patrones de recurrencia, que aparecen una y otra vez. Y en el libro de Dale Allison, que yo lo tengo aquí delante, ¿eh? Pone 17 patrones de recurrencia, bloques, quiero decir, bloques de dichos o hechos de Jesús que se refieren, y lo leo aquí, al reino de Dios, a un juicio futuro, a que en ese juicio futuro habrá premios y castigos, que a los justos les espera una persecución por parte de los injustos, que los justos vencerán las acechanzas del demonio, que Juan Bautista fue una figura muy importante, que el reino de Dios va a venir, o sea, que va a venir enseguida, que Dios es Padre, ¿no? Que Jesús, pues, cuando no quería llamarse yo, o Jesús decía, este hombre, que dicho en arameo es este hijo de hombre. Y entonces quedan sentencias de un hijo de hombre, pero que hay que entenderlas no como si hijo de hombre fuera, digamos, una cualidad mesiánica o algo así, sino, quiere decir, este hombre, Jesús, que cuando se refiere a sí mismo modestamente, bueno, dice, por ejemplo, en un castellano moderno. Algunos, en vez de decir, bueno, esto lo dicen algunos políticos, en vez de decir, porque yo afirmo, a veces dicen mi persona o algo así. Puede parecer un poquito estúpido, ¿no? Pero es una manera de evitar el yo. Bueno, pues los antiguos diciendo este hombre, es decir, este hijo de hombre que veis aquí, os dice esto y lo otro. Bueno, pues eso es un tema. Por ejemplo, que Dios es Padre, también. Que la vida del justo es un servicio a los demás, que hay que preocuparse de los niños, los desafortunados, de los cojos y mancos, es decir, de la gente más minusválida de la sociedad, que lo que importa es el corazón. A veces cometes algunas acciones estúpidas, pero que lo que importa es tu mente, ¿no? Es claro, ¿no? Como se dice, ¿no? Aquel que ya está tramando un robo o un adulterio, todavía no lo ha llevado a la práctica, pero ciertamente ya lo está tramando, le falta solo la ejecución y por lo tanto el pecado está ya cometido. O sea que lo que importa es la mente, la intención, ¿no? Después, una cierta hostilidad hacia la riqueza, porque la riqueza arranca el corazón de Dios y la pone en ella, en la riqueza. Pues que Jesús pide cosas extraordinarias, por ejemplo, bueno, dice, toma tu cruz, que probablemente es auténtico, quiere decir, oye, yo llevo una vida de predicador ambulante, de pobre, más pobre que las ratas, que me dan de comer ahí donde puedo, pues tú, si quieres seguirme, tienes que llevar una vida igual, ¿no?
que Jesús tuvo discípulos, que esos discípulos eran como sus aprendices, que Jesús era un sanador. O sea que hay una serie de bloques, esto es lo que quiero decir, bloques en los evangelios, cuyos contenidos, por ejemplo, sobre el reino de Dios, sobre amor al prójimo, a Dios como Padre, lo que acabo de decir ahora, se repite tantas veces en los evangelios que o declaras a la totalidad de los evangelios como inútiles para la historia, y ya es muy fuerte eso, ¿no? Es decir, mira, los evangelios son literatura fantástica. Por lo tanto, no me creo ni esto. O admites, al menos, como eso es demasiado fuerte, porque tienes que eliminar un bloque de historia, pues admites al menos algunos bloques, los que he dicho antes, ¿no? El reino de Dios, Dios como Padre, hay que eh, ser un discípulo itinerante de Jesús, y eso es lo que Él te manda. Vamos a tener poder sobre el mal, que eh, vamos a tener un premio, pero que antes hay un juicio, etcétera. Todo eso que forman bloques, tienes que admitirlo, porque si no admites que ahí tiene un contenido histórico esencial, tienes que coger todos los evangelios y la figura de Jesús y tirarla a la basura. Y es demasiado, porque hay demasiados testimonios. Claro que se ha hecho. Se dice, la literatura evangélica es esencialmente fantástica. Es así, que lo fantástico no hay que hacerle ni caso. Luego tomo a toda la literatura evangélica y la tiro a la basura, desde el punto de vista histórico. Hombre, como novelita lo puedo admitir, pero desde el punto de vista histórico no. Eso no es conforme a un canon histórico que ha reducido esas novelitas a una serie de bloques, ¿no? Que ya lo he dicho, ¿no? Que se repiten y que lo puedo, pues el reino de Dios, que hay un juicio, que habrá castigos, que los justos serán perseguidos, que Dios es Padre, que Juan Bautista fue un precursor, que hay que cuidar mucho de los pobres y de los niños, etcétera. Todo eso son bloques. Tú no puedes tirar un bloque recurrente a la basura. O sea que tú puedes poner en duda una sección de Jesús, sobre Jesús, una pequeña sección, o algunas frases o dichos de Jesús. Puedes ponerlo en duda y los estudiosos católicos, si se leen los libros técnicos, no los libros para predicar un sermón, ¿no? Ven que también pone muchas dificultades, a veces históricas, a textos de los evangelios, pero los bloques como tal no se pueden rechazar. ¿Me explico? Sí, sí, de No, acuerdo. me explico claramente, ¿no? Sí, sí, Cuando vas formando bloques que salen recurrentes una y otra vez y una y otra vez, tienes que rechazar demasiado y eso no parece histórico. Y entonces hay una serie de bloques que en un libro que yo tengo aquí son solo 17 bloques, que si quieres los leo, ¿no? sí, sí, está bien. Si quieres los leo los 17 bloques que este autor, que se llama Dale, C de Cádiz, Allison, con dos L's y una S. Y dice, 17 bloques cuyo contenido es histórico. Uno, el reino de Dios, como mm, predicación básica de Jesús. Dos, que habrá un juicio futuro. Tres, que en ese juicio futuro, habrá premios y castigos. Cuatro, que aquel que sea justo, bueno y piadoso, a veces lo pasará mal porque le apalearán los injustos y malvados.
5, que al final el bueno siempre gana, ¿eh? Como en las películas, el bueno siempre gana. La victoria sobre Satán final está asegurada. 6, ese sentido, ese sentido de que algo importante va a ocurrir, como es, por ejemplo, eso, el reino de Dios, que ya está aquí, ¿no? Como cuando ves que el cielo está muy negro, no ha llegado la tormenta, a lo mejor faltan 2 horas o 3 para que caiga una tormenta de agua, ¿no? Pero dices, ya está aquí la tormenta. Está a las puertas. Sí, o ya está aquí. No, incluso dices ya hasta aquí la tormenta y sin embargo faltan 2 horas para que descargue, ¿no? En la realidad. Bueno, pues lo mismo, cuando se dice el reino de Dios ya está aquí, evidentemente no está, porque el reino de Dios trae cambios, tal como lo predicaba Jesús, en la vida diaria, ¿no? Y en todo Israel. Pero está a las puertas y por eso yo puedo decir, esta tarde voy al cine y lo digo a las 8 de la mañana. Y sin embargo no dices, esta tarde iré al cine, ¿no? Dices, esta tarde voy. Oiga, pero si son las 9 de la mañana, como dice voy, diga usted iré. Bueno, pues es una manera del lenguaje que a veces habla de lo inminentemente futuro, pero todavía futuro, como si estuviera ya presente. Y ese es el ejemplo, ¿eh? Ya está aquí la tormenta. Y falta 1 hora todavía para que descargue, o 2. Pero vamos, se ve lo negro que está el cielo, por tanto, bueno, pues esto es, yo creo que de eso tenemos esas 17 que íbamos, no sé cuántas he dicho, 5 o 6, ¿no? Sí. Importancia de Juan Bautista, que Jesús se llamaba hijo de hombre para no nombrarse a sí mismo, que él consideraba que Dios era ante todo un padre. 10, que la vida de un hombre piadoso era amar, servir y perdonar a los demás, que no había que tener muchas consideraciones con los ricos, sino con los pobres y con los niños y con los desafortunados, que aunque a veces cometas algún error, pero lo que importa es tu voluntad, tu arrepentimiento, la intención de nunca volver a cometer ese error o pecado. Por lo tanto, que lo que importa ya es la nueva intención. 13, que no te puedes apegar a las riquezas. Tienes que ser relativamente hostil a tener demasiado dinero. 14, que sepas que si eres un hombre justo, Dios, a través de Jesús, te va a pedir cosas difíciles. Por ejemplo, el tomar la cruz y sígueme no quiere decir no ninguna cruz física, sino que tienes que cumplir exactamente las normas de prepararte para ese reino que viene y por lo tanto, aparte de arrepentirte, no puedes cometer ni la mínima falta, si es posible, en contra de esa ley de Dios, pero que está en tu conciencia. Después, otro, por ejemplo, ya lo hemos dicho, no te apegues al dinero, ¿eh? Y que ten en cuenta que que si eres un individuo extremadamente piadoso, te encontrarás con un montón de gente que te hará, vamos, la Pascua, por decirlo suavemente, lo más posible. Bueno, pero entonces hay una serie de cosas o como Jesús que hacía, que era sanador y exorcista, por lo tanto hacía milagros, ¿no? Si yo echo un demonio o si sano a alguien que tiene una enfermedad psicofísica y el sanador tiene esa especial potencia y la persona tiene esa especial confianza en el sanador, le pone las manos y le quita el dolor de cabeza.
Y eso ocurre, y ocurre hoy día, ¿no? Bueno, pues entonces lo mismo, hay ciertas cosas, como decíamos en resumen, esos bloques no pueden negarse. Por si no, o sea, si tú niegas esos bloques, pues dices, tengo que negar también una buena parte de la vida de Julio César o de Augusto por estar hablando de personajes o de Marco Antonio, ¿eh? O de Gilelo, de uno de esos. Entonces te cargas la historia. Vete ahí al desierto y aíslate porque ya ningún libro de historia te vale. O sea, la historia reducida a bloques tiene ciertas certezas, lo cual no quiere decir que dentro del bloque no haya cuestiones dudosas. Pero por lo menos está el bloque. ¿No Gracias, le parece? profesor. Me parece muy bien. Eso es lo que yo he nombrado los bloques aquí tomando del libro de Dale Allison. He nombrado unos cuantos bloques sobre la enseñanza de Jesús, ¿no? Esos se repiten tantas veces que sin duda han de ser históricos. Muchas gracias, gracias, profesor. Ya llegando al final, me gustaría pedirle, nos encantaría a los oyentes, pedirle que nos cuente un poco acerca de su próximo libro. ¿En qué va a consistir este libro que ya lo ha estado anunciando en las últimas charlas que ha dado Bueno, he públicas? enunciado en las últimas charlas que yo, dos cosas, sí, que tengo en mente un libro, pero que me voy a dedicar todo el año 2026 tranquilamente a leer, que salvo estas intervenciones o algo mínimo escrito por lo que sea, o una conferencia, yo no voy a escribir. Y el próximo libro lo quisiera titular de una manera muy modesta. Y esa manera modesta, el libro que empezaré a escribirlo el año que viene, ¿eh? No quiere decir que lo vaya a publicar en el 27. He dicho solo que lo voy a empezar a escribir. Y repito que me dedico este año a leer, que hay mucho que leer. El libro, salvo que el editor me diga que no, se llamará Curso Básico sobre Jesús de Nazaret, punto, historia y leyenda. Un curso básico. A lo mejor el curso básico tiene 500 páginas, pero es un curso básico. O a lo mejor tiene 300. Si tiene 500, deberemos exigir que se publique con las 500. Sí, pues sí. Bueno, pero quedamos en esto en que me he concedido un año de lectura. ¿Eh? Muy Quiero bien. dedicar el 2026 a leer tranquilamente, todo lo que pueda. Gracias, profesor. Habría tantas preguntas para hacerle, infinitas. Podríamos conversar durante horas seguramente y no nos agotaríamos de seguir preguntándole y preguntándole. Gracias por su generosidad enorme, por este tiempo, por habernos acompañado aquí en Buenos Aires. Le aseguro que numerosos estudiantes de la carrera de historia, filólogos y seguidores de sus obras van a escucharlo con muchísimo placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, pues yo te agradezco a ti, porque siempre he dicho, no sé si me has oído decir, hablando en líneas generales, de la gente que difunde, que son periodistas, podcasters o simplemente gente que tiene un blog o una página en YouTube. Mi frase es, un catedrático de universidad es casi un cero a la izquierda si no tiene un amigo periodista. Y periodista es un vocablo comprensivo. Es decir, alguien es un podcaster, ¿no? Uno que hace podcast es un periodista o similar. Quien tiene un blog en Internet, Facebook, por ejemplo, pues es eso, ¿no? O el que lo tiene en YouTube, igual. Bueno, Gracias.
Muchas gracias, Pues profesor. creo que ha sido, Siempre, siempre grande en sus palabras y sumamente generoso. Muchísimas gracias, profesor. pues nada, encantado y nos veremos, quién sabe, en otra ocasión. Por supuesto.